La Guerra del Chaco fue el conflicto bélico entre Paraguay y Bolivia por el control del Chaco Boreal, la cual se llevó a cabo del 9 de septiembre de 1932 hasta el 12 de junio de 1935, donde Bolivia movilizó aproximadamente 250.000 soldados, mientras que Paraguay se estima que movilizó unos 120.000 soldados. Bolivia tuvo un encuentro con su propio destino y le miró a los ojos bien de frente. Palabras del filósofo boliviano Guillermo Francovich, que resumen todo lo que la Guerra del Chaco significó para Bolivia. Conozcamos los antecedentes. El primero de ellos son los problemas limítrofes que tenía Bolivia con el Paraguay. El Utis Possidetis Juris de 1810 no había podido resolver nada, puesto que Bolivia afirmaba que su territorio llegaba hasta la capital paraguaya de Asunción, que se encontraba entre los ríos Paraguay y Pilcomayo. Por otra parte, los paraguayos afirmaban que su territorio llegaba hasta el Parapetí. Estas declaraciones crearon un ambiente tenso entre ambas naciones. Como segundo antecedente se encuentran los tantos acuerdos que Bolivia había firmado con el Paraguay, como ser el Tratado de Decoud-Quijarro del 15 de octubre de 1879, que dividía el Chaco en dos partes, una para Bolivia y otra para el Paraguay, pero el tratado fue rechazado por el Congreso boliviano. El segundo tratado data del 16 de febrero de 1887, denominado Acebal-Tamayo, que esta vez dividía el Chaco en tres: la parte sur para el Paraguay, la norte para Bolivia y la zona central libre de gobiernos, pero este tratado no fue ratificado por ninguna de las dos partes. El tercer tratado, denominado Benítez y Chazo, firmado el 23 de noviembre de 1894, volvía a dividir al Chaco en dos, pero, lamentablemente, este mismo fue rechazado por ambos congresos. Y finalmente, el último tratado tuvo lugar el 12 de enero de 1907, el cual fue mediado por Argentina, que dispuso someter la cuestión al fallo arbitral del presidente de la Argentina, Figueroa Alcorta. Pero, lamentablemente, Alcorta declinó su intervención debido a inconvenientes suscitados al fallar a favor de Bolivia en un litigio limítrofe que este país mantenía con el Perú. Y como tercer antecedente, y quizá el más determinante, se encuentra el ataque paraguayo al fortín Vanguardia, puesto que en 1928 Paraguay atacó, tomó e incendió el fortín boliviano, donde fallecieron 6 soldados bolivianos. En respuesta, Bolivia tomó el fortín Boquerón del ejército paraguayo. Ante esto, tuvo que intervenir la Sociedad de Naciones Unidas para que el conflicto no pase a mayores, y dispuso que los bolivianos debían abandonar el fortín Boquerón y los paraguayos debían reconstruir el fortín que habían incendiado. Como siguiente punto a tratar, hablaremos acerca de las características del terreno, pues este jugó un papel fundamental en la guerra. El Chaco estaba formado por vegetación espinosa, escasez de agua, mucha arena y un sol de plomo que caía sobre las sienes de los valerosos soldados, sin mencionar que la fauna estaba compuesta de serpientes, roedores e insectos. La falta de agua y el desconocimiento del territorio en disputa fue el principal enemigo para Bolivia, debido a que su ejército estaba en su mayoría compuesto por quechuas y aymaras que provenían de lugares fríos. Entre las causas para la guerra tenemos al enclaustramiento marítimo de Bolivia, pues debido a esto el país miró hacia el Atlántico y buscaba una salida soberana al mar mediante el río Paraguay. La segunda causa es de carácter político, pues el entonces presidente de Bolivia, Daniel Salamanca, había recibido muchas críticas y buscaba fortalecer su posición a través de una peligrosa aventura militar. Y la tercera causa, que aún es debatida, es que la guerra fue promovida por empresas petroleras transnacionales, como la Standard Oil, que operaba en Bolivia, y la Royal Dutch Shell, que operaba en Paraguay, puesto que estaban ansiosos por explotar el supuesto petróleo que existía en el Chaco Boreal. La posesión del Chaco Boreal, zona que se extiende desde el río Paraguay hasta el río Pilcomayo, fue disputada por ambos países desde el siglo XIX. Se intentaron varios acuerdos que no llegaron a concretarse efectivamente. Como ninguno de los tratados fue ratificado por ambos países, la duda sobre los límites permaneció vigente, lo que llevó en las primeras décadas del siglo XX a que Bolivia y Paraguay procedan a ocupar el territorio mediante la fundación de puestos militares. Las intensas gestiones diplomáticas de los países mediadores evitó el inicio de la guerra. En Washington, el año 1932, se desarrollaba la negociación entre Bolivia y Paraguay, auspiciada por la Comisión de Países Neutrales.
Ese mismo año, desde un avión de reconocimiento boliviano, se divisó una enorme laguna en medio de la agreste llanura. Informado del hallazgo de la laguna, el Estado Mayor solicitó autorización del presidente de la República, Daniel Salamanca, para organizar una expedición a la laguna. El presidente Salamanca dio el permiso para la expedición, pero remarcó que en ningún caso se utilice la fuerza, para evitar el conflicto con el Paraguay en momentos en que se estaba en plena negociaciones diplomáticas. Desde el Fortín Camacho, una expedición al mando del mayor Óscar Moscoso, acompañado de 25 soldados y 2 oficiales, llegó a la laguna, después de recorrer 150 kilómetros. A medianoche del 14 de junio, el destacamento boliviano sorprende a la pequeña guarnición paraguaya compuesta de 5 soldados, quienes escapan al darse cuenta del arribo de las tropas bolivianas. El mayor Moscoso tomó posición de la precaria construcción del ejército paraguayo. El Estado Mayor procedió a bautizar a la laguna como Laguna Chuquisaca y erigió un puesto militar que fue nombrado como Fortín Santa Cruz. Los paraguayos llamaban al lugar Laguna Pitiantuta, y el fortín instalado en sus orillas recibía el nombre de Carlos Antonio López. Informado el presidente Daniel Salamanca de los acontecimientos, ordenó abandonar el fortín ocupado para evitar el desencadenamiento de la guerra. Por su parte, el presidente paraguayo, al enterarse de la ocupación de la laguna, ordenó el retiro de su país de la mesa de negociaciones en Washington. La orden de repliegue del presidente Salamanca no fue obedecida por el jefe del Estado Mayor, general Filiberto Osorio, quien transmitió la instrucción a la Cuarta División de consolidar la ocupación del fortín paraguayo. El ejército boliviano, lejos de retirarse de Laguna Chuquisaca, reforzó con 170 hombres la guarnición que la protegía, la mitad de los cuales eran reclutas recientemente incorporados al ejército. El 15 de julio del año 1932, el ejército paraguayo envió 372 soldados y 16 oficiales al mando del capitán Abdón Palacios, quien ordenó el ataque para recuperar el fortín tomado un mes atrás por las fuerzas bolivianas. El combate duró todo el día. Luego de una pausa, al amanecer del 16 de julio, se reinició el ataque, produciéndose el desbande de las fuerzas bolivianas que se retiraron hacia Fortín Camacho, al oeste. La laguna Pitiantuta o Chuquisaca, al terminar la guerra, quedó en territorio paraguayo. El presidente Salamanca, una vez conocida la recuperación de la laguna por las fuerzas paraguayas y aduciendo la necesidad de salvar el honor nacional, ordenó la ocupación de los fortines paraguayos Toledo, Corrales y Boquerón, situados en el centro del Chaco, como represalia. De esta manera se da inicio a la guerra. El 27 de julio, al mando del entonces coronel Enrique Peñaranda, un destacamento boliviano compuesto por 430 hombres ocupa el Fortín Corrales, defendido por 60 soldados paraguayos que luego de una breve refriega optan por la retirada. Al día siguiente, las tropas bolivianas se dirigen al Fortín Toledo, distante a 43 kilómetros de Corrales, el mismo que después de 3 horas de combate también fue tomado. Al mando del coronel Luis Emilio Aguirre, un escuadrón del regimiento Lanza, un batallón del regimiento Campos y otro del batallón Campero se dirigen desde el Fortín Saavedra al Fortín paraguayo Boquerón. Al amanecer del 31 de julio, 3 aviones de guerra bolivianos bombardean las posiciones paraguayas. E inmediatamente después, el coronel Aguirre ordena el ataque. El mando paraguayo, momentos antes del asalto boliviano, dispuso se evacúe el puesto militar, dando la apariencia a que se retiraban hacia el Fortín Isla Poí, centro militar paraguayo ubicado al sur de Boquerón. Solo una fracción de las tropas paraguayas se repliegan a Isla Poí. La mayoría de las fuerzas se quedan al borde de la selva al mando del teniente Eulalio Facchetti, emboscados esperando que los soldados bolivianos ingresen al fortín abandonado. Las tropas bolivianas se congregan en la placita del cuartel festejando la ocupación del recinto militar. Los paraguayos agazapados en el bosque inician el ataque con ametralladoras, cayendo varios hombres muertos y heridos en medio de la sorpresa, entre ellos el comandante Aguirre. Los paraguayos, que eran menor en número, aprovechando el desconcierto de las tropas contrarias, escapan hacia sus líneas. El ejército boliviano se atrincheró en Boquerón, mientras Paraguay organizó una gran fuerza para recuperar los fortines tomados en la represalia boliviana. El 8 de septiembre, la aviación boliviana divisó una inmensa columna paraguaya compuesta por aproximadamente 5.000 soldados que se dirigían a Boquerón. A las 7 de la mañana, el 9 de septiembre, se inició el avance de las fuerzas paraguayas. Las mismas que después de 8 ataques constataron que el esfuerzo resultaría infructuoso, pese a la superioridad numérica. El ejército paraguayo optó por rodear Boquerón, aislándolo del resto de los fortines circundantes. El alto mando boliviano, asentado en Fortín Muñoz, decidió romper el cerco para enviar víveres y municiones a los sitiados.
La tarea de ruptura del cerco fue encomendada al capitán Víctor Ustares. La columna, encabezada por el capitán Ustares, logró penetrar en horas de la noche a Boquerón, levantando el ánimo de los sitiados. Una fuerza de 300 hombres comandada por el coronel Enrique Peñaranda, horas más tarde, fue rechazada por las tropas paraguayas en un intento de ingresar al fortín. El capitán Ustares, con el objeto de realizar un reconocimiento y recuperar armamento, se deslizó a campo enemigo. Al ser descubierto y rodeado, intentó atropellar a las tropas enemigas que le dieron muerte. Su cuerpo fue encontrado 2 meses después por una patrulla paraguaya, siendo enterrado con honores por sus adversarios. Mientras tanto, el coronel José Félix Estigarribia, comandante en jefe del ejército paraguayo, solicitó refuerzos a Asunción. Desde la capital paraguaya llegó el regimiento Boquerón, unidad de élite compuesta por 1.600 plazas, la mayoría de ellos cadetes de la escuela militar. El 17 de septiembre, el coronel Estigarribia ordena que las 2 divisiones que cercaban Boquerón, que hacían un total de 7.500 soldados, inicien la ofensiva para capturar el baluarte boliviano. Desde horas de la mañana, la artillería golpeó las posiciones de los defensores bolivianos, los mismos que para ahorrar municiones solo disparaban cuando el enemigo estaba lo bastante cerca para no desperdiciar los proyectiles. Al mediodía, los paraguayos próximos a las trincheras bolivianas intentan la ofensiva final, pero son sorprendidos por un destacamento dirigido por el coronel Enrique Peñaranda, que se abre paso entre las líneas enemigas, llevando hasta el fortín alimentos y municiones. Este hecho tomó desprevenidas a las fuerzas paraguayas, las que desistieron de proseguir el ataque. Horas después, el destacamento boliviano llegado en auxilio retornó a sus bases de partida a fin de no consumir las provisiones que tenían los cercados. La situación se tornó crítica con el pasar de los días. Faltaban alimentos, municiones y medicamentos. El pozo de agua era objeto de permanente fuego por parte de francotiradores enemigos. Sobre sus aguas flotaban cuerpos en descomposición. El coronel Estigarribia siguió ejerciendo presión sobre las tropas bolivianas atrincheradas en Boquerón, lanzando oleadas de asalto cada vez más numerosas. 11.000 soldados participan en el cerco, defendido apenas por poco más de 400 hombres maltrechos, hambrientos, sedientos y agotados después de 2 semanas de combates desiguales. El alto mando boliviano no disponía de suficientes tropas como para romper el cerco, y el centro de aprovisionamiento estaba a decenas de kilómetros de Boquerón. El 28 de septiembre el ataque paraguayo continuó con un alto número de bajas, siendo rechazados nuevamente. En el transcurso de la lucha, además del capitán Víctor Ustares, habían caído los capitanes Tomás Manchego, Luis Rivero Sánchez y el teniente Luis Reynolds. Con las municiones agotadas y una gran cantidad de heridos, el 29 de septiembre el comando de Boquerón decidió parlamentar con el enemigo. Se planteó entregar el fortín a cambio de que se permita retirar a Yucra a los defensores bolivianos. A primeras horas de la mañana, una comitiva con banderas en blanco se dirigió a las líneas paraguayas. El enemigo, creyendo que se trataba de una rendición, se abalanzó sobre las trincheras bolivianas, que cayeron sin mayor resistencia por agotamiento de los soldados. Los paraguayos quedaron sorprendidos al comprobar que los defensores de Boquerón eran 446 soldados y 20 oficiales al borde de la inanición. El cuadro patético de la guarnición del fortín despertó la admiración del enemigo y de la comunidad internacional. Tomados prisioneros, el coronel Marzana y sus soldados marcharon al cautiverio. Después de la toma de Boquerón, el coronel Estigarribia ordena el ataque al fortín boliviano Arce. Los paraguayos, en un número de 15.000 efectivos, se dirigieron a este punto, defendido por 4.000 soldados bolivianos. Al sentirse rodeadas las tropas bolivianas, abandonan Arce, incendiando previamente sus instalaciones, retirándose al fortín Alihuatá. Desmoralizadas las tropas, prosiguen su retirada en dirección al fortín Saavedra, pese a los intentos del coronel Enrique Peñaranda de detenerlos para crear un punto de resistencia frente al avance paraguayo. En el repliegue, el coronel Peñaranda se detiene en el kilómetro 7 del camino Alihuatá a Saavedra. Allí se congregaron 3.500 soldados bolivianos, a los que se organizó para enfrentar a las columnas paraguayas. El comandante responsable de la defensa fue el coronel Bernardino Bilbao Rioja. El 10 de noviembre, los regimientos Campos, Loa, Campero, con el Chichas de reserva, enfrentaron al ejército paraguayo, en tanto que el regimiento Murguía intentó salir por el ala derecha para sorprender por la retaguardia la avalancha paraguaya, sin lograr el objetivo. Detenida la contraofensiva, los soldados bolivianos retornaron a sus trincheras. El 30 de noviembre los paraguayos lanzan una ofensiva mayor con el objetivo de conquistar el fortín Saavedra, las posiciones de kilómetro 7, Agua Rica, Murguía, Cuatro Vientos y Tifunque, y de esa forma despejar el camino al fortín Muñoz.
Durante varios días se produjeron avances y retrocesos de las fuerzas enfrentadas en kilómetro 7. La ofensiva paraguaya fracasa y se estabilizan en una línea de trincheras. En uno de los esporádicos combates, en kilómetro 7, muere el mayor Germán Jordán, bravo oficial boliviano, distinguido en el combate, por lo que el ejército bautizó los campos circundantes a kilómetro 7 con el nombre de Campo Jordán. El 5 de diciembre del año 1932, llegó el general Hans Kunt al país, invitado por el presidente Daniel Salamanca a hacerse cargo del comando boliviano. Salamanca, quien después de la derrota de Boquerón había destituido como comandante al general Filiberto Osorio, designó interinamente al general José Lanza hasta la llegada del general Kunt. El general Kunt, una vez llegado al Chaco, ordenó la ofensiva con 2 cuerpos de ejército sobre Isla Boí, centro neurálgico del ejército paraguayo, mediante orden fechada el 27 de diciembre de 1932 en Villamontes. Un cuerpo de ejército debería retomar los fortines Corrales, Toledo y Fernández, que habían sido recapturados por la ofensiva paraguaya de septiembre y octubre. El otro cuerpo de ejército, más al sur, debería tomar el fortín paraguayo Nanagua, para luego ambos cuerpos converger sobre Isla Boí. Iniciada la ofensiva boliviana el 20 de enero del año 1933, el segundo cuerpo de ejército únicamente pudo conquistar el fortín Corrales, y no así Toledo y Fernández, en tanto que el segundo cuerpo fracasó en su intento de tomar el fortín Nanagua. El 11 de marzo el general Kunt ordena la recuperación del fortín Aliguatá, rebautizado por el ejército paraguayo como Fortín Centeno. Avanzando de noche desde Muñoz, el regimiento Lanza, seguido del regimiento Chacaltaya e Illimani, llegan a Aliguatá, haciendo retroceder a las tropas paraguayas hasta el Fortín Arce. El 13 de marzo las fuerzas bolivianas ocupan Aliguatá, no encontrando ningún material bélico de importancia. Posteriormente el regimiento Campos corta el camino que une a Aliguatá con Saavedra, interrumpiendo la línea de aprovisionamiento de las fuerzas paraguayas asentadas frente a kilómetro 7, lo que las obligó a retirarse hasta el Fortín Gondra. La retirada de kilómetro 7, Corrales y la pérdida de Aliguatá por parte del ejército paraguayo llevaron al coronel Estigarribia a la situación más difícil de todo el conflicto. Las fuerzas bolivianas retoman la iniciativa y el ejército paraguayo perdió 2 puntos que, si bien no eran estratégicos, debilitaban su defensa. Y lo que fue más grave, deterioraron el espíritu triunfalista que se había fortalecido con las primeras victorias de la guerra. En el Fortín Gondra, los oficiales al mando del coronel Rafael Franco hicieron pública la proclama de defender el lugar hasta la muerte. Pese a que el 20 de enero del año 1933 el general Kunt había fracasado en la toma del fortín paraguayo Nanagua, insistió en el intento, organizando un asalto frontal contra dicha posición enemiga. En junio, el alto mando paraguayo se dio cuenta de la intención del general Kunt, por lo que procedió a reforzar Nanagua con una red de trincheras, posiciones defensivas, barreras alambradas, campos minados y defensas antitanques de casi 20 kilómetros de extensión. En julio comenzó ofensiva por los flancos y por el centro en una acción casi suicida. Durante días de combates, el ejército boliviano se estrelló frontalmente contra las líneas paraguayas infructuosamente. El ejército boliviano sufrió 2.000 bajas, entre muertos, heridos y desaparecidos. Los paraguayos reportaron 159 muertos y cerca de 400 heridos. Nanagua fue el lugar más al sur al que llegó el ejército boliviano en el Chaco. La estéril ofensiva sobre Nanagua debilitó a las posiciones bolivianas en Fortín Aliguatá, lo que fue aprovechado por el coronel Estigarribia para atacar por los 3 sectores que defendían la posición boliviana en Campo Grande, El Centro y Pozo Favorito. La batalla del sector de Campo Grande duró varios días y terminó con la rendición de las fuerzas bolivianas cercadas en la zona. Cosa similar ocurrió en el otro extremo, en Pozo Favorito, y la parte central, defendida por el regimiento Chacaltaya, corrió la misma suerte. En octubre del año 1933, y tomados ya los 3 sectores defensivos de Aliguatá, Estigarribia dio inicio a sus planes para tomar dicho fortín. Fracasados los intentos frontales, rodeó por el flanco izquierdo la posición, cortando la comunicación de Aliguatá con Saavedra, amenazando dejar rodeada a la 9ª división del ejército boliviano. Ante esta situación, el coronel Carlos Banzer solicitó autorización para retirar la 9ª división a un costado, hasta Pozo Encanto, en las cercanías donde se encontraba la 4ª división, cerca a Gondra, operación que fue autorizada a regañadientes por Kunt. Nadie en el mando boliviano sospechaba que las líneas de la 4ª división serían rotas por un ataque paraguayo. De esta forma, se evacuó Aliguatá, cayendo el fortín en manos paraguayas.
El 4 de diciembre de 1933, Estigarribia convocó a los jefes militares de Gondra y Nanagua para analizar la situación creada por la unión de la 9ª y la 4ª División Boliviana, que a raíz de la retirada de Aliguatá se encontraban unidas. El coronel Rafael Franco tomó la iniciativa de cortar el camino de retirada hacia Saavedra de las dos divisiones y cercarlas. En una audaz maniobra, rodeó a las divisiones bolivianas en Campo Villa. El 10 de diciembre, el cerco fue completado sobre las dos grandes unidades bolivianas, hecho que fue celebrado con bandas de música por los paraguayos. El regimiento Lanza, que había tomado Aliguatá en el pasado y peleado con bravura en Gondra, no aceptó el rodeo y decidió romper el anillo tendido por el enemigo. 500 hombres se lanzaron sobre el cerco y lograron romperlo, escabulléndose a costa de grandes bajas. El hueco por donde escapó la fracción boliviana fue inmediatamente cercado por nuevos contingentes paraguayos. El 11 de diciembre, las fuerzas bolivianas, aquejadas por la sed y un prematuro derrotismo, se rinden. Los coroneles Banzer, comandante de la 9ª División, y González Quinn, de la 4ª, se rinden ante el coronel Rafael Franco con 7.000 hombres. Al día siguiente llegaron al fortín Saavedra 3.000 soldados bolivianos al mando del coronel Enrique Peñaranda, que provenían de otros puntos que se retiraron a tiempo para no ser rodeados. Junto a ellos llegó la fracción del regimiento Lanza, que había roto el corralito. Por desinformación, se pensó que los 3.000 soldados que llegaban con Peñaranda habían roto también el cerco, cosa que no era cierto. Pero el error no fue aclarado y se asumió que el coronel Peñaranda había logrado escapar del encierro tendido por el enemigo. Al día siguiente, en la ciudad de La Paz, el presidente Daniel Salamanca asciende al grado de general a Enrique Peñaranda y le otorga la medalla del Cóndor de los Andes. Esta confusión, nunca aclarada, fue aprovechada para levantar el ánimo de las fuerzas bolivianas duramente derrotadas. La situación militar creada por la rendición en Campo Villa de las fuerzas bolivianas era tan grave que si la ofensiva paraguaya continuaba podía llegar no solo a Fortín Muñoz, sino hasta Vallivián o más al norte, donde apenas quedaban tropas para la resistencia. Las severas derrotas del año 1933 llevaron a que el presidente Daniel Salamanca destituya al general Hans Kunt y nombre en su lugar al ahora general Enrique Peñaranda. David Toro, quien apoyó la designación de Peñaranda, se opuso a que se posesionara como jefe de Estado Mayor al general José Lanza debido a las enemistades políticas que los separaban. La única defensa importante que le quedaba a Bolivia en el Chaco eran los soldados de la 7ª División, los mismos que fueron replegados hasta el Fortín Saavedra. El gobierno del Paraguay, considerando que las fuerzas bolivianas estaban tan afectadas que se podría llegar a un acuerdo de paz en mejores condiciones para su causa, ofreció un armisticio, el que fue aceptado por Bolivia, pero no para buscar la paz, sino para rearmar otro ejército y tratar de recuperarse de las crueles derrotas militares. El armisticio duró desde el 19 de diciembre de 1933 hasta los primeros días de 1934.